El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre. Fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y nosotros comemos de ese pan cada vez que comulgamos el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús, que ha bajado del cielo. Y Jesús baja del cielo cuando se celebra la Santa Misa, cuando en el momento de la consagración el sacerdote dice las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena cuando celebró la primera misa. Las palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese momento Jesús baja del cielo y comienza a estar presente en el altar bajo las apariencias de pan y de vino. La Santa Misa es memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Perpetúa el sacrificio de la cruz ofrecido al Padre, pero la Santa Misa al mismo tiempo es un banquete sagrado, un banquete de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Un banquete donde nos alimentamos no de comida material para nuestro cuerpo material, sino de comida para el alma. Y esa comida para el alma es Jesús. Yo soy el pan de vida. La celebración eucarística está orientada a la unión íntima de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo por medio de la comunión. Cristo pues se ofrece en la Santa Misa, Cristo pues se ofrece al Padre y al mismo tiempo se da a los hombres. Se ofrece al Padre y se da a los hombres en la Sagrada Comunión y nosotros comulgamos. Comulgar, ¿qué es comulgar? Comulgar es recibir a nuestro Señor Jesucristo mismo que se ofrece por nosotros. Eso es comulgar. Es recibir a Jesús
que está presente en la hostia consagrada, vivo, resucitado, glorioso, con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. En la última cena, Jesús celebró la primera misa y por primera vez comenzó a estar Jesús bajo la apariencia de pan y de vino, y por primera vez los apóstoles se alimentaron de este pan del cielo, con el que nosotros nos alimentamos todos los días. Cuando venimos a misa y Jesús viene al altar, cuando escuchamos esas mismas palabras: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y no dudamos, porque estas palabras dichas en que nos cuenta San Mateo en el capítulo 26, versículo 26, dichas por Jesús a través del sacerdote, pues hacen venir a Jesús del cielo. Estas palabras aparecen en la Sagrada Escritura muy claras. No son una comparación, no como por ejemplo cuando dice Jesús: el reino de los cielos se parece a una red que se lanza al mar y pesca. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. El reino de los cielos se parece o es como, aquí no dice Jesús, esto es como mi cuerpo se parece, como si fuera, es un símbolo de mi cuerpo. No dice eso. Jesús dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hay una afirmación muy clara de que el cuerpo del Señor está en la Eucaristía realmente y se nos da como alimento. Esto es mi cuerpo. Tomen y coman todos de él. De manera que basta leerlo, ¿verdad?, en la Biblia para convencerse. Si es palabra de Dios, si uno sostiene que la Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios dice: esto es mi cuerpo, tengo que creer. No puedo seleccionar y decir: esto sí lo creo, esto no lo creo, ¿verdad? Está ahí claro que eso no es una comparación, no es un símbolo, sino que Jesús está revelando una realidad. Es su carne, es su cuerpo y se nos da como alimento. La comunión no sustenta la vida del cuerpo material, lo que sustenta es el alma, la vida espiritual, la vida de la gracia que Dios infunde en nuestra alma. Así como el alimento material sostiene el cuerpo, así la hostia consagrada donde está Jesús sostiene el alma. No podemos quedarnos sin comer comida material porque el cuerpo se debilita y se muere o le entra un montón de enfermedades. Tampoco podemos dejar el alimento espiritual porque nuestra alma también se debilita, se le meten los vicios y muy pronto caerá en el pecado mortal que le conducirán a la muerte eterna, que es el infierno. Tenemos que comulgar para que eso no pase. Tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Cuando nosotros comulgamos, ocurren varias cosas en nuestra alma. En primer lugar, se acrecienta la unión de nuestra alma con nuestro Señor Jesucristo. Se acrecienta esta unión. En segundo lugar, aumenta la gracia. Estamos en gracia y viene el alimento, el pan de vida que hace crecer esa gracia. También hace crecer las virtudes que Dios infundió en nosotros,
crece la fe, porque la fe puede crecer. Recuerden lo que dicen los apóstoles: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. La fe puede aumentar, con la comunión aumenta la fe, crece. Con la comunión aumenta la esperanza, nuestra confianza en Dios. Con la comunión aumenta la caridad, sobre todo la caridad, el amor de Dios, que se hace más intenso en nuestro corazón, aumenta, porque no en todos está la misma intensidad. Es como el fuego, ¿verdad? Puede estar poco intenso, más intenso, más intenso. Así es el amor en el alma. Y cuando comulgamos, aumenta el amor. Y también aumentan todas las otras virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, tan importante para no dejarnos arrastrar por los vicios. Aumenta la honestidad, la veracidad. Nos vamos haciendo personas buenas, porque la persona buena es aquella que está adornada con muchas virtudes. También cuando comulgamos nos apartamos del pecado, porque al encender el amor en nuestra alma, ya nuestro corazón no quiere lastimar a Dios. Nadie quiere ofender a quien ama, y si amamos mucho a Dios, nos va a repugnar la sola idea de ofenderlo con el pecado. Vamos a decir: no, eso no lo puedo hacer. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi Señor, a quien amo tanto? Ya no vamos a pecar, pero además se va purificando el corazón, va pasando como el oro por el crisol, por el fuego, que quita todas las impurezas que hay en el oro hasta dejar el oro puro. Así es nuestro corazón, va purificándose de todos los apegamientos que tiene a las criaturas, hasta que quede libre de todo eso para entregarse totalmente a Dios. Nos purifica de los pecados veniales, de las negligencias, de las faltas pequeñas que haya en nuestra vida, en nuestra alma. Todo esto hace la comunión. Y si nosotros comulgamos y otros también, y se está dando un crecimiento en el amor, una mayor unión con Cristo, entonces la unidad de la iglesia se fortalece. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, se fortalece con la comunión. Y cuando comulgamos, el Señor es ya prenda de la gloria futura. Para comulgar ya sabemos, ¿verdad?, que hay que acercarse al Señor dignamente, es decir, jamás se nos ocurra recibir al Señor en pecado mortal. ¿Por qué? Porque cometemos un pecado grave, muy grave, que se llama sacrilegio. Para recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, debemos estar en gracia de Dios, ir a hacer una buena confesión, que el sacerdote nos absuelva de los pecados mortales, cualquier pecado que hayamos cometido. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Tenemos que ir limpios de pecado mortal. No comulgar nunca en pecado mortal, no cometer el pecado de sacrilegio. En segundo lugar, la Iglesia nos pide que hagamos una pequeña penitencia. Esa pequeña penitencia es el ayuno eucarístico, que consiste en no comer una hora antes. Antes era más, pedía la Iglesia muchas horas desde el día anterior, no había que comer, no había que cenar, no había que desayunar antes de comulgar. Ahora se ha reducido a una hora, hay que vivir ese ayuno eucarístico, ¿verdad?, antes de comulgar, una pequeña penitencia que la Iglesia nos pide. El agua no rompe el ayuno ni las medicinas, en cambio el agua pura, ¿verdad?, pero el agua gaseosa, el agua ardiente, eso sí rompe el ayuno.
no romper el ayuno, no comer, ¿verdad? Y enseñarle a los niños desde pequeños que cuando se viene a misa, no se come, ¿verdad? Se viene para estar con el Señor. El alimento es espiritual, la lectura, la palabra de Dios, la comunión, las oraciones, ese es nuestro alimento, es momento de alimento espiritual, ¿verdad? Enseñarles a hacer esa pequeña penitencia de no comer durante la Santa Misa. A veces no se hace. Prueba de ello es que se encuentran las bolsas de Tortrix después de las misas, ahí en las bancas, a veces envases plásticos de bebidas y otras cosas, ¿verdad? El chicle ahí pegado debajo de la banca. Entonces, hacer esa pequeña penitencia de no comer cuando venimos a la Santa Misa. Y por último, saber a quién se va a recibir. Recuerdo que hace muchos años celebré una misa en una aldea a donde el sacerdote casi no llegaba, muy rara vez. Entonces la gente no estaba acostumbrada a ir a misa, años tal vez de no ir a misa. Llegué a celebrar y la gente sentía mucha curiosidad de qué era lo que yo iba a hacer. Unos que se esforzaban por viajar al pueblo a misa sabían que era la misa, pero muchos no. Y llegué allá a celebrar, se llenó la iglesia, había gente curiosa que vino y estaba afuera de la iglesia, no quería entrar, había calor, abrimos las ventanas, era pequeña la iglesia, ventanas a los lados, y había gente mirando por las ventanas a ver qué era lo que yo hacía, a ver qué pasaba ahí adentro. Pero había uno que parecía que había estado en otro lugar trabajando y había regresado a la aldea, y él decía: yo he visto eso que él está haciendo, me han invitado alguna vez, se llama misa, le decía. Y mira, unos pasan a leer, y él iba narrando el transcurso de la misa, ¿verdad? Llegó el momento de la consagración, y cuando llegó el momento de la comunión, y como lo tenía muy cerca, yo escuchaba la narración. Dice: mira, pues ahorita él va a bajar, la gente va a hacer fila y él les va a empezar a regalar una galleta y se las mete en la boca. Y la gente abre la boca y se come su galleta, ya vas a ver. Y cuando bajé y me puse ahí, empecé a dar la comunión. ¿Viste que te dije? ¿Viste que yo sí sé?, decía el muchacho. Yo decía: una galleta. Pues a veces pareciera como que efectivamente una galleta comieran algunos que van con muy poca fe, ¿verdad?, a recibir la comunión, como si no estuvieran bien convencidos de que en la hostia consagrada está Jesús vivo, está Dios. Les parece que es una galleta. Otra vez una señora pasó a comulgar y traía a su niño. Ella comulgó y el niño se puso a llorar. Le dice: mamá, yo también quiero galleta, porque solo a usted le dieron y a mí no. Y le hizo berrinche el niño. La señora lo tuvo que sacar de la iglesia porque el niño gritaba porque quería una galleta. No es una galleta, ¿verdad? Es Jesús. Es Jesús, es la hostia consagrada. Cuando venimos, saber a quién se va a recibir, no es una galleta. No sé cuántos niños que hacen su primera comunión entendieron o están convencidos de que no reciben una galleta, sino que reciben a Jesús. Si nos convencemos de que recibimos a Jesús, lo vamos a recibir con respeto, con amor, con devoción, con mucha fe, porque es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos tenemos que estar convencidos de que vamos a alimentarnos, a recibir el pan del cielo que necesitamos. Vayamos meditando pasajes del Evangelio, por ejemplo Juan 6:53, que dice:
si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Y cuánta gente no está comulgando? No tienen vida eterna. Lean en su Biblia, capítulo 6, versículo 53. Lleven este mensaje, lean lo que ahí dice. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes, vida de la gracia, vida eterna, porque este es el alimento, la fuente de la vida, y no lo están recibiendo. Se van a pasar la vida sin comulgar, no lo están recibiendo, no se van a ir al cielo, porque para ir al cielo hay que estar en gracia. Tenemos que comulgar, lo necesitamos. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Solo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que no. Por eso la Iglesia nos ordena comulgar al menos una vez al año, el domingo de resurrección o el sábado, la vigilia pascual, ¿verdad? O el domingo de resurrección. Obligación de comulgar para todo católico con uso de razón. Desde 6 años, 7 años, tenga uso de razón, ya hizo la primera comunión, tiene que comulgar el domingo de resurrección o en la vigilia pascual, todo cristiano. También obliga a la Iglesia que comulguemos en peligro de muerte, pedir la confesión, pedir la unción de los enfermos, pedir la comunión. Pero esto es lo mínimo. La Iglesia pide, invita a recibir al Señor todos los domingos y fiestas de guardar, y pide más todavía, recibir al Señor con frecuencia, incluso si es posible, todos los días, porque todos los días le damos comida al cuerpo, todos los días démosle comida al alma también, para crecer en gracia. Si algún día no podemos comulgar, hagamos una comunión espiritual desde la casa, mirando a la iglesia, decir: Señor, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Comunión espiritual. Pero si podemos, vengamos a comulgar, a recibir al Señor y recibirlo dignamente. Y hace poco estaba escuchando una predicación del santo cura de Ars. Él decía, preguntándome, ¿verdad?, por qué muchas veces no nos aprovechamos bien de la comunión, porque ¿saben qué dice Santa Teresa de Jesús? Una vez que comulgáramos en la vida sería suficiente para alcanzar las más altas cumbres de la santidad. ¿Y cuántas veces hemos comulgado nosotros y todavía no somos santos? Llenos de miserias, egoísmos, soberbia, ¿verdad? Tantos pecados que todavía vamos arrastrando. Y oyendo esta predicación del santo cura de Ars, decía él como la clave de por qué, a pesar de comulgar tanto, no somos santos. Decía el santo cura de Ars: porque no estás arrepentido de tus pecados. Y la prueba de ello es que los vas a confesar y los volvés a cometer. ¿No te duele haber ofendido al Señor? Si de verdad estuvieras arrepentido de tus pecados, te doliera haber ofendido al Señor, ya no volverías a cometer ese pecado que fuiste a confesar.
pero lo fuiste a confesar y lo volviste a cometer. ¿Por qué lo volviste a cometer? Porque no estás arrepentido. Por eso las comuniones no nos aprovechan. Estamos apegados al pecado. Vamos a confesar, pero aunque digamos que vamos a hacer el propósito de apartarnos de las ocasiones y peligros de ofenderte, no lo decimos de corazón tal vez, porque en cuanto se presenta la ocasión, volvemos a caer, y a caer una vez y otra vez y otra vez. No estamos arrepentidos. Por esa razón, como nuestro corazón está impuro, impuro quiere decir apegado a bienes creados, no al verdadero bien que es Dios. Por eso es que no nos aprovecha, no estamos desapegados. Tenemos que tomar, como dice Santa Teresa, una decisión, una determinación. Si yo confesé un pecado grave que cometí, jamás en la vida lo vuelvo a cometer, jamás. Por eso lo estoy confesando, porque estoy arrepentido. Pero si a los 8 días lo vuelvo a cometer, y entonces, ese es el gran obstáculo. Estoy apegado. Tengo que purificar mi alma del apegamiento al pecado. Mientras eso no se dé, por más que comulgue, no voy a adelantar en la vida espiritual, no voy a adelantar hacia la santidad. Eso hay que pedírselo a Dios, ¿verdad? Señor, concédeme la gracia de purificar mi alma del apegamiento al pecado. Que el Señor nos conceda esta gracia, que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.